Evangelio de Marcos, capítulo 2. Muy bien, pues acompáñenme a orar y seguimos en nuestro servicio. Gracias, Padre, te damos de nuevo por este tiempo. Oramos que a través del poder del Espíritu Santo, Señor, la predicación puede impactar la mente, el corazón y la voluntad de cada una de las personas aquí presentes. Que puedan ser edificados en tu palabra, que puedan ser confrontados con tu palabra y también que puedan ser obedientes a tu palabra. Oramos y clamamos para que tú vayas, Señor, delante de tu palabra, porque sin ti en vano es la predicación. Oramos y clamamos por tu ayuda, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Muy bien, el sermón de hoy se titula Una invitación renovadora. Una invitación renovadora, Marcos capítulo 2, a partir del versículo 13. Esa era una era religiosa, una era religiosa. El judaísmo del primer siglo era una era religiosa. El primer siglo, desde la época de Cristo y casi 100 o 200 años hacia atrás, esa era una era religiosa. La voluntad de Dios había sido transformada en solo una religión, una mera religión, sobre todo en el primer siglo con la llegada del Señor. Ese era el contexto que el Señor encontró. Una mera religión. Es decir, prácticas externas sin una verdadera transformación del corazón. Había sido contaminada con el ambiente de la época. Estamos hablando del primer siglo. Se podían apreciar dentro del judaísmo diferentes grupos. Por ejemplo, había los legalistas, tipificados por los fariseos, los racionalistas, había también los activistas que querían independencia, los ascéticos, los que se apartaban de todo, los escribas, más conocidos, los rabinos, maestros y abogados. Estos últimos se dedicaban a enseñar la ley. Algunos de ellos también eran fariseos. Como se puede apreciar, era, digamos, un batido de diferentes maneras de pensar, esto que terminó en una religión. Algunos, sin duda, con motivaciones correctas. Otros con otras motivaciones, tal vez incorrectas. Algunos, ¿verdad? De ellos, más celosos que otros, como se da en todos los grupos. Al final de todo ello, el resultado es que se perdió lo que originalmente Dios había diseñado para su pueblo. Y terminó siendo una religión de práctica externa solamente y de tradición de hombres. Y eso es lo que encuentra Cristo en su venida en el primer siglo. Entonces, eso hacía necesario una verdadera renovación. Gálatas 4:4 dice, el tiempo ha llegado. Pero vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y entonces el Señor tenía su tiempo. Han pasado poco más de 400 años entre que se terminó el Antiguo Testamento y llegó el Señor. Y eso es lo que encontró. Entonces, siguiendo con la historia del Evangelio de Marcos, hoy vamos a ver dos escenas.
Dos escenas que tienen que ver con la confrontación, ¿verdad? De este ambiente religioso que ya el Señor Jesús encontró y que empezó a apreciar desde la semana pasada, ¿verdad? Cuando vimos el pasaje de la persona que fue sanada, hizo un hoyo en el techo y paralítico fue sanado. Dos escenas hoy más, son dos escenas más que vamos a ver. Y esas dos escenas, en la primera hay una invitación y en la segunda escena hay precisamente una renovación. Lo viejo es desechado por lo nuevo. Entonces, en la primera escena leemos Marcos capítulo 2, versículo 13. Vamos ahí a Marcos capítulo 2, versículo 13 y leemos. Dice la palabra: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, se está refiriendo a Jesús, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, veamos un poquito de contexto de este pasaje. Ya lo hemos aprendido en el capítulo 1, versículo 15. El Señor ha declarado que el tiempo efectivamente se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces el Señor Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Particularmente en Galilea. Recuerden, y hay que estarlo teniendo en mente, que el Evangelio de Marcos tiene una progresión geográfica. Va de Galilea al norte, el viaje de Jesús, y luego va hacia Jerusalén, y ahí termina el Evangelio de Marcos en Jerusalén, con el Señor crucificado. Y entonces todas estas escenas las estamos viendo en Galilea, al norte de la tierra de Palestina, lo que es Israel, en Galilea y particularmente alrededor del mar de Galilea. Recuerden que el Señor Jesús salió de Nazaret, fue a bautizarse, regresó y subió a Capernaum. Y ahí estamos ubicados ahorita en esa zona. Es como si estuviera, para ponerlo en perspectiva, en San Felipe, pues. Sí, porque tiene esa forma. O el Salton Sea también, el mar de Salton, cada que paso por ahí me recuerda. No tanto el mar de Galilea, sino el mar muerto, porque tiene esas características, ¿verdad? De que no hay vida ahí, pues. Pero digamos, para ponerlo en perspectiva, el mar de Galilea era un mar sano, ¿verdad? Excelente para la pesca, de un gran comercio. Y el Imperio Romano, recuerden que Palestina estaba bajo la autoridad del Imperio Romano y delegaba a ciertos grupos judíos, para estar bien con ellos, las gobernaturas locales. El Imperio Romano tenía cerca de 15 puertos ahí en el mar de Galilea. Y entonces, obviamente, había que cobrar impuestos. ¿Sí? Ese es el contexto. Capernaum entonces se volvió la base de operaciones de Jesús. Y eso cobra sentido porque Capernaum era una ciudad donde había un gran tránsito comercial de este a oeste hacia el mar Mediterráneo. Había una gran actividad pesquera. Y entonces el Imperio Romano no iba a dejar escapar los impuestos que esas actividades generaban. Entonces, suena sensato y en su sabiduría el Señor dice: me voy de Nazaret, ¿verdad? Donde iba a ser poco escuchado, a un lugar mucho más grande donde el mensaje iba a ser escuchado por más personas. Y puede ser que esa sea una de las razones por las cuales el Señor empieza su ministerio en Capernaum, en esta ciudad
grande, en este puerto, rodeado de 15 puertos a lo largo de todo el mar de Galilea. Y también ya se ha comentado que el Señor, la pregunta que debemos de responder es ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Y el Evangelio de Marcos nos trata de responder esa pregunta y cada uno la tiene que responder. ¿Quién es Jesús para ti? Y empieza a dar evidencia tras evidencia. Este hombre, este maestro Galileo, Jesús, tiene autoridad, como ya ha demostrado, sobre la enfermedad, sobre el hombre, sobre los espíritus inmundos. Tiene autoridad sobre todo. Y entonces es como Marcos nos va presentando escena tras escena tras escena para demostrar que este hombre tiene autoridad divina. Que este hombre, que este maestro Galileo, nacido en un humilde pueblo, realmente tiene credenciales divinas. Y entonces, a partir de lo que vimos la semana pasada, ustedes van a ir viendo 5 escenas. La primera escena la semana pasada, hoy vamos a ver 2, la siguiente semana veremos la 4ª y la 5ª escena. Y en estas 5 escenas empieza a haber una confrontación particular entre Jesús y los religiosos del judaísmo, llámese escribas y fariseos. Eso es lo que está presentando Marcos. Entonces, ese es el contexto en general, y en esta primera escena, ¿qué hace Jesús? Dice el versículo 13, después, ¿verdad?, de que sanó al paralítico, se retiró, pero después volvió a salir al mar, y ahí está caminando en el mar de Galilea. Y bueno, necesitamos entender que Jesús no sale y camina y de repente se encuentra alguien y llama. Jesús tiene un plan. Tiene sabiduría divina, tiene un plan perfectamente establecido, ¿verdad? ¿Para qué? Primero, para demostrar quién es Él. Y segundo, para preparar a los que habían de seguir su mensaje después de su partida. Y Él sale entonces en el mar de Galilea, ahí está en las orillas del mar de Galilea, y la gente lo seguía y cada vez más. Y también suena sensato porque había mucha necesidad. Había mucha necesidad espiritual. Había mucha necesidad física, material. Entonces, ven a este hombre ahí en Galilea, en el norte, ¿verdad? Que sana enfermos, que enseña con autoridad, que no enseña como los religiosos judíos. Y llama la atención. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Y entonces, suena lógico que mucha gente lo empieza a seguir. Y él les enseña. Toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos, dice aquí. Le dice, Leví, sígueme. Y este hombre se levanta y lo sigue. ¿Quién es Leví? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué obedece a este maestro Galileo? Bueno, primero porque Jesús tiene autoridad. Es otra señal de que tiene autoridad sobre el hombre. Este maestro itinerante que recorría esas zonas de Galilea, enseñando a la multitud, y de repente pone el ojo en la persona que ya había elegido, Leví. Ahí entra la multitud y Leví lo sigue. Bueno, este personaje Leví es interesante porque Leví era un cobrador de impuestos, un publicano. Y estos cobradores de impuestos trabajaban, sí, para una autoridad local judía, en este caso Herodes Antipas, que era, digamos, el delegado de la autoridad romana en esa zona. Y Herodes Antipas tenía mala reputación. Pero no solo eso, sino que al final trabajaba para la autoridad romana, enemigos acérrimos de los judíos. Entonces, nos podemos empezar a imaginar la fama que tenía Leví al trabajar para estas dos autoridades. No era muy buena fama. Entonces, todo lo que se producía o lo que corría de este a oeste a través de Capernaum y todo lo que se pescaba generaba un impuesto. Y Leví era encargado de cobrar ese impuesto. Y alguna pequeña parte se quedaba ahí para la localidad y otra gran parte para la autoridad romana. Estos hombres tenían fama de despreciables,
porque servían a autoridades no judías al final. Trabajaba para Herodes Antipas, de no muy buena fama, pero al final trabajaba para el gobierno romano. Tenían fama de extorsionadores, tenían fama de corruptos, y es por ello que era impensable que un rabí, un maestro como Jesús o cualquier otro pudiera llamar a alguien así como discípulo. Y es por ello que esto es una invitación impensable dentro de la perspectiva judía, por la reputación de este y de todos como él. Entonces, en el versículo 14 dice, Jesús, al ver a Leví, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y también necesitamos imaginar todos los beneficios que este hombre dejó atrás para seguir a este humilde maestro Galileo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Eso es impresionante. Pero también habla de la autoridad de Jesús sobre él. Esto era, pues, a los ojos de los religiosos judíos, impensable. Pero no para Jesús. No para el Señor de la gracia y misericordia. Él dice, ven, sígueme, yo te voy a dar algo mejor. Y este hombre en humildad le sigue. Versículo 15, una invitación indeseable. Dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Yo no me imagino la multitud, no podemos saber qué tanta gente, ¿verdad? Pero era bastante gente y algunos de ellos Jesús los invitó a comer. Y una invitación a comer no tiene una connotación a lo mejor tan profunda como ahora, como en ese tiempo, porque era algo demasiado fuerte, un vínculo demasiado fuerte. Y entonces van a la casa de Leví y come con publicanos y pecadores. Bueno, ¿quiénes son los publicanos y pecadores que aceptaron tener comida, comunión con este maestro Galileo? Bueno, había más cobradores de impuestos, publicanos. A lo mejor los compañeros ahí del sindicato de Leví, ¿verdad? Que los invitó. El Sindicato Único de Trabajadores Publicanos de Galilea, ¿verdad? Es probable, ¿sí? Y pecadores. Bueno, ¿quiénes son los pecadores? Es decir, bueno, son aquellas personas que a los ojos también de la religión judía, pues no alcanzaban ese estatus moralmente alto de ellos. Tal vez los excluidos, ¿verdad? Tal vez los que rechazaban incluso a Dios. Ahí se están incluidos varios. Pero aquí lo interesante es que este grupo de personas, publicanos y pecadores, pero ni de chiste iban a convivir con los religiosos judíos de la época. Y entonces, cuando los judíos ven que Jesús está comiendo con publicanos y pecadores, dice el versículo 15, Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido, y los escribas, versículo 16, y los fariseos, y aquí aparecen por primera vez los fariseos. Viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Es en serio? No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que se rebaje este maestro? Eso es lo que están diciendo. O sea, tiene esa connotación negativa. A ver, discípulos de Jesús, explíquenos, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Cómo es posible que esté comiendo con publicanos y pecadores? Imagínense. O sea, exalta pues la autojusticia, ¿verdad? De los religiosos judíos.
Ellos no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Era impensable que ellos hicieran algo así. Pero de nuevo, para Jesús, el maestro Galileo, no. Jesús llama a todos. Jesús hace un llamado a todos. No hay ningún pecador que no pueda ser llamado por Jesús. No hay ningún pecador cuyo pecado no pueda cubrir la gracia, la misericordia y el amor de Jesús. Jesús dijo, yo los quiero. Vénganse a comer conmigo, vénganse a intimar conmigo. Y bueno, aquí les comento de los fariseos, aquí aparecen, es la primera vez que aparecen, porque en la escena anterior eran los escribas. Algunos escribas eran fariseos también, nomás que su ocupación era más, ¿verdad?, estar encargados de la ley, estar enseñando la ley. Pero los fariseos eran los más celosos, los más legalistas, los más religiosos, los que se creían de una altura moral intachable. ¿Y estos fariseos de dónde salen? Bueno, en ese periodo que llamamos periodo intertestamentario, ¿verdad? Entre que se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Tienen sus orígenes ahí, en ese periodo. Los fariseos deriva de una palabra que quiere decir los separados. Recuerden que en ese periodo la influencia helénica arrasó con toda la zona. Y había un grupo que se llamaba los macabeos, y los macabeos fueron los que sacaron, digamos, ¿verdad?, la casta para defender al judaísmo, pero después absorbieron bastante la cultura helénica. Y este grupo de fariseos dijo, no podemos, ¿verdad?, capitular en aras de la cultura helénica que estaba influenciando todo el área. Por eso estos fariseos se llaman los separados. Entonces, es una buena motivación, mantener pura su religión, ¿verdad? Pero con el tiempo, como sucede en algunas otras cosas, estos fariseos, ¿verdad?, que conocían, eran expertos en la ley. Eran personas piadosas que amaban a Dios. Fueron originados entre 100 y 200 años antes de la venida de Cristo, de tal manera que cuando Cristo llegó, los tomó en su situación más legalista posible y se topa con ellos. Estos eran los fariseos. De una motivación buena que era proteger su religión judía, ¿verdad? Proteger la Torá de las influencias helenísticas o griegas. Con el tiempo se pensó a distorsionar esa motivación correcta. Una característica de ellos era que tenían una adherencia estricta a la ley, al Pentateuco, y eso era bueno. No solo a la ley escrita, el problema es que después tomaron la ley y crearon toda una ley oral, toda una tradición, y entonces terminaron adheridos a tradiciones de hombres más que a la propia palabra de Dios. Y esa fue la distorsión que hubo. Pero de una motivación buena, que era proteger que la Torá no hubiera sido contaminada por esta influencia helenista, ¿verdad?, llegó al punto de que distorsionaron el quehacer de la religión de Dios, como estaba escrita en la Torá, en el Pentateuco. Pero en ese momento era casi imposible también que a los fariseos se les tachara de hipócritas, porque tenían esa fama de proteger la ley. Tenían mucha influencia sobre las personas, eran muy escrupulosos, pero en ese escrúpulo, en ese celo, terminaron siendo unos legalistas y religiosos más. Estos son los fariseos. Ahora, Jesús tenía ciertas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pensamientos comunes teológicamente hablando con ellos, comparado, por ejemplo, con los saduceos que no creían en la resurrección, ¿verdad? Y el punto es que no los critica por ese deseo de pureza y obediencia, sino por esa religiosidad e hipocresía que manifestaban, queriendo imponer cosas a la gente que ni ellos mismos cumplían. Ese era el problema, precisamente. Entonces,
Esta religión, como dice la palabra, sin mancha y pura, terminó siendo contaminada, distorsionada, de tal manera que al final era solo una religión de piedad externa. Y los mejores representantes de ellos eran los fariseos. Ahora, volviendo a la imagen, a la escena, dicen que lo vieron comiendo con publicanos y pecadores y entonces paran las cejas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y Jesús los escucha. Ellos no van y confrontan directamente a Jesús, sino a través de los discípulos, pero Jesús los escucha. Y dice, Jesús le responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y era un dicho de la época. Y ahí hay un paralelismo entre sanos y justos y entre enfermos y pecadores. Entonces Jesús aplica ese dicho común de manera próxima a ellos, pero abarca para todos. Entonces no he venido, ¿verdad?, a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué hace Jesús entonces? Los confronta con este dicho, se los aplica. Ustedes, como son justos y están sanos, no necesitan de médico. Los que necesitan de médico son los que están enfermos, los pecadores. Eso es lo que les está diciendo. Pero a la vez les hace ese llamado. A la vez les responde sabiamente y los confronta, ¿verdad?, en su autojusticia. Y entonces, este llamado, ¿verdad?, es un llamado saludable, porque este llamado es para los enfermos. Y en esa confrontación, los fariseos no tenían necesidad de médico. Estaban más enfermos que los pecadores porque estaban engañados, pero ellos no se miraban en tener necesidad de médico. ¿Y quién era el médico? Jesús. Jesús dice, yo soy el médico. Yo vengo a sanar al enfermo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Es como responde Jesús a esta observación, a esta confrontación de los fariseos. Y si se fijan, la semana pasada vimos que estaban los escribas cavilando en sus corazones, ¿verdad? Estaban pensando, ¿qué está pasando aquí? Pero no hablaban. Y en esta primera escena, no hablan directamente con Jesús, hablan a través de los discípulos. Y van a ir viendo cómo la confrontación va subiendo de tono conforme pasan las escenas. Y llega a su clímax ahí en el capítulo 3. Estamos hablando de los fariseos ya. Entonces vemos la invitación de Jesús. ¿Para quién? Para todo tipo de personas. Para los impensables, para los indeseables, ¿verdad? Y para los que quieren ser saludables espiritualmente hablando. Todo tipo de personas. Para el Señor no hay nadie que no pueda recibir sanidad. Pero debemos responder a ese llamado. Y la pregunta es esa. Hoy que Jesús está llamando, ¿cuál es tu respuesta? ¿Como la de los escribas o fariseos? ¿O como la de los impensables, indeseables, que quieren ser saludables? Eso tú lo tienes que responder ante el Señor. El Señor está llamando hoy. Bien. Entonces, vemos esta primera escena donde la confrontación empieza a aparecer, pero también esa confrontación se ve eclipsada por la gracia, el amor, la misericordia y la justicia de Cristo. Y eso es lo hermoso de Jesús. Ahora, el Señor Jesús no solo extiende una invitación a publicanos, pecadores y a los que se creen justos de su propia autojusticia, sino que vino también a renovarlo todo. Y esa es la segunda escena, es la renovación del versículo 18. Leemos el versículo 18, dice la palabra, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y esta es otra escena.
Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ya habíamos comentado con el hermano Alex que el Evangelio de Marcos va rápido, rápido, rápido. Y aquí estamos en otra escena, diferente a la anterior. Y ahora es sobre el ayuno. Ya no es sobre publicanos y pecadores, ahora es sobre el ayuno. Total que estos hombres estaban buscando a ver dónde agarraban a Jesús. Empezaron ya no a cavilar, sino empiezan a tramar. ¿Dónde lo pescamos? Y ahora el ayuno. Y vienen con la pregunta a los discípulos de Juan y los de los fariseos, ayunan. Y tus discípulos no ayunan. Wow. Otro pretexto de confrontación. ¿Verdad? Bien. Entonces, esta primero es una renovación gozosa. Y vean por qué. A pesar de la confrontación. Es una renovación gozosa. Versículo 18. Hablando un poco del ayuno en ese contexto del primer siglo, el ayuno podía indicar una variedad de cosas. Puede ser tristeza, pena, arrepentimiento o devoción a Dios. Una persona que ayunaba podía estar en esos contextos. A menudo se asociaba el ayuno con la oración. Ahora vean esto, la ley mosaica establecía un solo ayuno y este solo ayuno era en el día de la expiación, Levítico 16, ahí se proclama el día de la expiación. Más adelante en Zacarías menciona otras 4 ocasiones para ayunar y luego una 5ª ocasión para ayunar en determinados meses del calendario judío. Y hasta ahí. Y luego se agrega un 5º ayuno que era asociado a la fiesta de Purim. Los fariseos piadosos de la época de Jesús eran aún más escrupulosos y dijeron, no es suficiente. Vamos a aumentarle. Entonces ayunaban 2 veces por semana. Eso es lo que está pasando. Generalmente lunes y jueves. 2 veces por semana. Entonces vean, algo inicial, ¿verdad? Bonito, como el día de la expiación, fue incrementando, 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 incrementando hasta establecer una tradición oral o de hombre de ayunar cada lunes y cada jueves. Entonces los discípulos de los fariseos probablemente estaban en uno de esos ayunos, en esta escena. Ese es el contexto del ayuno. Y entonces obviamente si están en ayuno y ven a este maestro con sus discípulos, también para ellos era impensable que no estuvieran ayunando. Si era tiempo de ayuno, pero es un ayuno impuesto por una tradición oral, algo religioso. Volviendo a la escena entonces, ¿qué le respondió Jesús? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús le responde con 3 analogías. Eso es lo maravilloso de la enseñanza de Jesús. Usa situaciones de la vida real, de la vida común, ¿verdad? Para enseñar. Y eso es maravilloso. Por eso él no enseñaba como los fariseos. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Cuál sería la respuesta? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces le responde con una analogía acerca de una fiesta de bodas. Yo quisiera preguntar aquí a ustedes a cuántas bodas han ido que han estado en ayuno. Pues difícilmente, ¿verdad? Porque es un momento de celebración. Es un momento de gozo. ¿Cuántas bodas aquí hemos ido y nos gozamos con los novios? ¿Verdad? Y comemos con los novios. No es momento de ayuno, dice el Señor, es momento de celebración. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Ya las cosas van a cambiar. Ya es diferente. ¿Cómo vas a poder ayunar estando en la boda?
Suena ilógico, ¿verdad? Y entonces, no, dice Jesús. Ya que el esposo se vaya, dice el versículo 20, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora sí, ayuna todo lo que quieras. Ya se acabó la boda. Hemos de decir que la boda en el tiempo judío sucede como algunos ranchos aquí en México, duran una semana y a veces hasta 14 días, ¿verdad? Me tocó un día una boda de 7 días. Bueno, ya hace como más de 30 años, ¿verdad? Entonces, típicamente en la época del primer siglo, una boda generalmente duraba una semana y era una gran fiesta, por no decir un carnaval, ¿verdad? Festejando a la pareja que se está casando. Entonces, con ese antecedente era impensable, ¿verdad? Que en una boda alguien iba a estar en un ayuno religioso como este. Pero es el pretexto para confrontar a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué ellos no están ayunando? Bueno, ya habrá tiempo para el ayuno. Y entonces le responde con esta primera analogía. ¿Por qué no están ayunando? Porque es tiempo de celebración. El Mesías ha llegado. Es tiempo de renovación. Es tiempo de salvación. Celebremos juntos. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos ya está aquí. Y yo soy el representante. Entonces, esa es una renovación gozosa. Todo está a punto de ser transformado. El judaísmo va a quedar atrás. Está a punto de ser transformado, renovado, ¿verdad? Por el ministerio terrenal de Cristo. Segunda analogía, dice el versículo 21. Por si no hubieran entendido, dice el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Estamos hablando de ropa que ha sido tratada, ha sido lavada, se ha encogido y se rompe. Y le pone un paño nuevo y ese paño nuevo se va a encoger y va a jalar a la ropa anterior. Y la va a averiar, la va a romper. Esa también es una analogía que usa Jesús para confrontar a los fariseos. Entonces, en el contexto de qué está hablando, de lo religioso, del judaísmo, de los fariseos y de lo nuevo que viene. Yo no vengo solo a parchar tu religión, eso no se puede. Yo vengo a renovar tu religión, ¿verdad? Ahora ya los parches ya no se usan porque pues se usan los pantalones rotos, ¿verdad? Ya no es necesario. Pero si usted lava un pantalón y le pone un parche nuevo, se va a lastimar ese pantalón cuando lo lave, que se va a encoger el parche, ¿verdad? Y es interesante la analogía que pone Jesús aquí. O sea, con qué sabiduría responde a estos religiosos. Y luego, por si no les quedó claro, viene otra analogía que tiene que ver con el vino. Esa es una renovación entonces radical. Una renovación gozosa en la boda y una renovación radical. No remiendo, no odre viejo. Dice el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, ahí en el primer siglo había todo un proceso para hacer vino, ¿verdad? Se cosechaba la uva, se ponía en prensas, se obtenía el zumo y el zumo a veces duraba hasta un año por medio de fermentación, ¿verdad? Para producir vino. Entonces usted echaba un vino nuevo en un odre que generalmente eran de piel, recipientes de piel que ya estaba viejo. El vino en su fermentación que hace es como si se expandiera su volumen. ¿Y qué efecto tendría eso sobre ese cuero ya viejo? Se rompe. Eso es lo que está describiendo Jesús. Se rompe.
Y entonces es la misma analogía anterior, ¿verdad? O sea, tu judaísmo, tu religión no puede ser contenida en esto que es nuevo. Está hablando de renovación. Este es un odre nuevo. Es necesario un odre nuevo. Y este es Jesús. Jesús viene a renovar, Jesús viene a transformar, Jesús viene a cambiarlo todo. No un remendo nuevo, ni un odre viejo, sino un vino nuevo en un odre nuevo. Y ese es el punto, es algo nuevo. Renovación total, radical, que era necesario. Entonces, el reino de los cielos ha llegado. Y este no puede ser contenido en el odre viejo del judaísmo. Eso es lo que está diciendo. Es algo nuevo. La promesa de salvación, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se ha cumplido ahora. Pero no puede ser contenida ahí en el judaísmo. Entonces, lo viejo por lo nuevo. Ahora lo nuevo es lo que impera. Eso es lo que está diciendo Jesús y es lo que le está enseñando a los fariseos. Necesitan entender que esto ya es algo nuevo. Para ustedes también es el llamado, pero necesitan aceptar y entender. ¿Qué había en el corazón de estos fariseos? Bueno, que estaba perdiendo influencia, ¿verdad? Estaban perdiendo autoridad ante este maestro humilde Galileo, predicador itinerante por toda Galilea. Y eso les preocupaba en demasía. Y no entendieron. Estaban tan arraigados en su tradición que muchos de ellos no entendieron. Otros sí. Pero muchos de ellos no entendieron. Entonces, de pasar a cavilar en sus corazones, a pensar solamente las cosas, empiezan a confrontar cada vez más a Jesús. Porque no quieren perder lo que ellos tienen. Lo ven como una amenaza. Al grado de querer destruirlo. Entonces, vean aquí por qué afirmo que es una invitación renovadora. Jesús invita a esto nuevo. Ahora, prácticamente durante toda la Edad Media, como una ilustración, el cristianismo fue relegado a una mera religión. Eso que Jesús vino a renovar en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y a partir del cuarto siglo, de nuevo otra vez llegó a lo que algunos llaman la Edad Oscura. La Edad Media. La edad en que la palabra de Dios fue confiscada. Se transformó solo en tradición de hombres. Y eso duró bastantes siglos. La palabra de Dios estuvo escondida durante todos esos años y el resultado fue de nuevo una religión nada más de piedad externa. Hasta que llegó el siglo XV, del siglo IV hasta el siglo XV, llegó la estrella de la Reforma. Y luego en el siglo XVI llegó la Reforma Protestante. ¿Y qué peleaba la Reforma Protestante? La justificación solo por fe. Y es lo mismo que Jesús está enseñando. Como dice la Escritura. Y el otro pilar de la Reforma, la sola Escritura. Esas eran las batallas del siglo XV y del siglo XVI. De nuevo traer la palabra que da vida. La palabra que alumbra. Y terminar con la religión. En la oscuridad espiritual que había. Sola Escritura. El principio de la sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final. No es la tradición. No es un ente religioso. Es la palabra, es la autoridad final. Y la corte de última apelación en todo lo que afirma. Entonces usted no se va a ir a agarrar con un religioso, no, usted va a ir a tomar la Biblia y decir, esto es lo que dice la palabra y esto es lo que debe ser.
¿Cómo vas a ser salvo? Por medio de la palabra. ¿Cómo te vas a santificar? Cumpliendo ritos, ayunando, por medio de la palabra. ¿Puede ayunar? Sí, si quiere, pero como producto, ¿verdad? De la obra de la palabra en su corazón. ¿Por qué? Porque la religión solamente es una conducta externa. El cristianismo bíblico es una conducta interna que se expresa en lo externo. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús viene a renovar todo eso, así como en los reformadores en su momento. Y si usted discierne los tiempos, estamos volviendo otra vez a sacar la palabra. A sacar la palabra otra vez. Pero no debemos claudicar. Sola escritura. Y esa es una ilustración de lo que pasa a través del tiempo. Cuando no nos afirmamos verdaderamente en lo que Dios ya ha establecido y en lo que Dios ha dicho cómo deben ser las cosas. Y la Biblia es suficiente para eso. La sola escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Una invitación, una renovación para volver de nuevo a su palabra y hacer las cosas como su palabra dice. Es volver al fundamento, pues. En nuestro caso es sostenernos en el fundamento apostólico, ¿verdad? Del primer siglo. Es Cristo y su palabra. No es Cristo, su palabra y algo más. Usted quiere ser renovado, es Cristo y su palabra, no ocupa más. Y eso es lo bonito. Eso es lo que va a generar una verdadera renovación del corazón. ¿Y que lo va a expresar externamente? De adentro hacia afuera, no al revés. Entonces, terminamos. Jesús comía con publicanos y pecadores. Jesús aceptaba todo tipo de personas en su ministerio con el objetivo de predicarles el mensaje del Evangelio. ¿Qué aplicación podemos sacar aquí? ¿Qué haces tú? Tú que tienes el mensaje del Evangelio. ¿Cómo puedes imitar o emular a tu Señor? Bueno, una idea. Ora por una o dos personas. Ora por una o dos personas. Y luego ve, ¿verdad? Y ten compañía con él y predícale el Evangelio. El reino de Dios ya llegó. Esa es una buena manera de imitar lo que el Señor hacía. Ahora, no nos confundamos. No vas a ir a tener comunión con los incrédulos para ser como ellos, no. Sino para hacer lo que Jesús hizo, demostrarles amor, misericordia y plantarles el mensaje del Evangelio. Eso requiere amor. Y a veces nos han dicho que nos falta amor. Sí, sí nos falta amor. Si no, preguntémonos a cuántos incrédulos le hemos compartido las buenas nuevas. ¿A cuántos? Entonces, oremos, oren para que Dios nos ponga el amor suficiente por los incrédulos y hacer lo que Él hacía. ¿Verdad? Jesús trae gozo también, una invitación gozosa. ¿Verdad? Regocígate en la comunión con Él. Estás en el reino de los cielos, estás en Él. Una fe genuina, verdadera, entonces regocígate en la comunión con Él a través de su palabra. Y tú no tienes gozo en eso, entonces examínate a ti mismo. Si no te goza estudiar, leer la palabra, tener comunión con los hermanos, amar a los hermanos, examínate. Que debe haber gozo en Jesús. Él trae gozo. Y número 3, tener cuidado, ¿verdad? Con un cristianismo nada más de apariencia externa. ¿Cómo se ve eso? De apariencia nada más externa. Pues como se veían los fariseos. Los fariseos eran impresionantes. Eran impresionantes realmente lo que ellos hacían. Pero como dice Cristo, muchos de ellos solamente eran sepulcros blanqueados. O sea, no había nada dentro en su corazón.
Era solamente una religión externa. Y te has de cuidar y te has de guardar de que tu cristianismo sea solamente de una piedad externa. El cristianismo es de adentro hacia afuera. Pero puede ser nada más de afuera, como los fariseos. Pues a veces hay momentos en que ocupamos examinarnos. Y si no sabes examinarte, pues nada más lee Primera de Juan. Y a la luz de Primera de Juan te puedes examinar, ver si estás en la fe. Y si crees que no estás en la fe, pide ayuda. Tengo dudas. No veo esto que dice aquí en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? O sea, Jesús da esa oportunidad. Jesús da esa oportunidad. Es lo maravilloso del Señor Jesús. Su amor y su misericordia ahí están a la mano del que quiera, incluso de los escribas y fariseos. Entonces, no la rechaces como algunos de ellos la rechazaron. Bien, entonces aquí podemos ver una invitación renovadora. La gracia y el amor de Dios en Cristo te hacen una invitación que no puedes rechazar. Y esto debe traer celebración, gozo y una vida renovada. De adentro hacia afuera. Del corazón hacia la conducta. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por tu palabra tan hermosa, Señor. Ayúdanos a atesorarla más. Tenemos tu palabra y a veces no queremos, no deseamos tu palabra, Señor. Guárdanos de tener solamente una religión externa. Ayúdanos a seguir aceptando tu invitación, que haya gozo en nuestro corazón. Que no seamos, Señor, como ese grupo de escribas y fariseos que cada vez te rechazaban más. Guárdanos de ello. En Cristo Jesús. Amén.